había oído, pero ahora mismo estoy bien, porque hemos escuchado de Guarromán, pero nunca habíamos estado aquí. Y es bueno, es una alegría poder compartir con vosotros esta ministeria, saber que en este pueblo hay una luz que está resplandeciendo. Y quisiera compartir con vosotros un texto de la Biblia que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y deciros que es una carta que siempre me llama la atención porque habla de una iglesia muy joven, pero que tiene los elementos fundamentales de una iglesia viva. Y muchas veces pensamos en la iglesia, ¿verdad? Y pensaba, bueno, ¿cuáles son los criterios para hablar de una iglesia como Dios quiere, una iglesia como a Dios le gusta, ¿no? Y pensaba en cuántos criterios a veces nosotros podríamos aportar. Y seguramente muchos son criterios buenos y positivos. Pero a veces pensamos en la iglesia, una iglesia que Dios aprobaría, y quizás podemos pensar, pues una iglesia que tiene buen conocimiento bíblico. ¿El conocimiento bíblico es imprescindible? Sí, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero a veces puede haber iglesias con gran conocimiento bíblico que se convierten, yo diría, en iglesias cabezón, ¿eh? Mucha cabeza. Pero lo importante no es solo el conocimiento, tiene que haber algo más. Hay gente que a veces lleva muchos años en el Evangelio, conoce muchos textos de memoria. Nosotros conocemos a un hermano que una de las veces que predicó, dice, hoy voy a hacer una introducción que nunca habéis escuchado, un libro de la Biblia. Y lo que hizo fue recitar textualmente toda una de las cartas de Pablo. Impresionante memoria, ¿verdad? Pero eso no es suficiente. Y veremos por qué también, ¿no? A veces pensamos lo importante es tener un corazón para el Señor. Un buen corazón. Lo importante es el amor, que nos amemos. El amor es importante, el amor es fundamental. Estos días hemos insistido mucho sobre el tema del amor. Dios nos ama y debemos amar a Dios. Pero a veces, si no entendemos bíblicamente el amor, podemos quedar solo en una iglesia en la que la tolerancia, el llevarnos bien es lo más importante, ¿no? Y olvidan el conocimiento. Y a veces los del conocimiento olvidan el amor. Otros piensan que lo importante son las manos, es la acción. Pensando en el cuerpo, algunos solo cabeza, otros solo corazón, otros manos, acción. Lo importante de una iglesia es qué cantidad de actividades tenemos como iglesia. Yo a veces en la iglesia en la que estamos en Barcelona digo, cuidado, que hacer muchas cosas no es síntoma de ser una iglesia que Dios aprobaría, porque no se trata solo de hacer y hacer cosas, ¿verdad? Es más que eso. Uno puede caer en el activismo, puro activismo. Abrimos la iglesia todos los días. No viene nadie, pero abrimos todos los días, ¿no? Y ya está. No se trata solo de hacer. Para algunos obras son amores y no buenas razones. Bueno, el creyente tiene que servir al Señor, por supuesto, pero la acción no lo es todo. Hay iglesias que son todo pies, como diría el profeta, ¿no? Benditos los pies del que trae buenas nuevas, que anuncia la paz. Y hay iglesias que son puramente evangelísticas. ¿Necesitamos la evangelización? Por supuesto. Pero son iglesias a veces que crecen mucho, como dicen en Centroamérica, el evangelio se expande en kilómetros, pero tiene la profundidad de 1 centímetro. Creyentes a veces inmaduros, una iglesia que no crece, no es suficiente. Y algunos son pura organización, hacen cosas y las hacen bien, ¿verdad? Todos son estadísticas. La gran pregunta, ¿cuántos sois en vuestra iglesia? Si hay muchos es una iglesia importante. Eso no es lo que piensa el Señor. Esa no es la valoración del Señor.
Y si no, pues ahí tenemos un ejemplo en la iglesia en el Nuevo Testamento, que aparece en Apocalipsis. Una iglesia muy importante en la Escritura. Una iglesia a la que Pablo le dedicó 2 años trabajando en esa iglesia. Una iglesia aprendió mucho, tenía mucho conocimiento. Se llama Éfeso. Tenemos una carta que es una de las cartas más profundamente teológicas en el Nuevo Testamento, hablando de la iglesia. Pero el Señor le pone un gran pero en Apocalipsis. Sí, tienes discernimiento, tienes conocimiento, pero has dejado tu primer amor. De forma que, ¿cuáles serían los ejes importantes para hablar de una iglesia viva? Y todo esto que hemos mencionado debería darse en una iglesia viva, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los ejes más importantes? Y la carta a los tesalonicenses nos habla de algunos aspectos muy importantes que para Pablo son la señal de que esta es una iglesia viva, es una iglesia que está bien cimentada y es una iglesia que va a crecer. Estamos hablando de una iglesia que tenía escasos meses que había nacido, que había surgido. Esta iglesia de Tesalónica. Una iglesia que Pablo amaba profundamente. Había estado unos meses, pero era como su hija, ¿verdad? Él lo expresa de esta manera. Y por tanto tenía una profunda preocupación por el estado de salud espiritual de esta iglesia. Antes de leer el texto, porque hay datos que van surgiendo en el capítulo 2, en el capítulo 3, hacer un breve repaso. Esta iglesia la fundó el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, cuando el mensaje del Evangelio dejó Asia, lo que hoy conocemos como Turquía. Su primer viaje fue por Turquía, y el Señor en su segundo viaje, Pablo tenía la idea de decir, pues vamos a llenar Turquía del Evangelio de Cristo, vamos a ir al norte de Turquía. Y el Señor empezó a cerrar puertas, por aquí no, por allí no, y llegó al puerto de Troas, en el noroeste de Turquía, y Dios le dio una visión a Pablo. Pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Dónde está Macedonia? En Europa. Es la esquina de Europa, lo que hoy es Bulgaria. Y desde allí empezó a predicar el Evangelio. Filipos, esta historia suena porque había un carcelero, ¿verdad? Y encarcelaron a Pablo, la conocemos bien. Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Eso es un importante recorrido, ¿verdad? Y en ese tiempo encontramos a Pablo, que llegó a Tesalónica, predica el Evangelio como era su costumbre en la sinagoga. Se convirtieron, y fijaros en los detalles, se convirtieron algunos judíos, se convirtieron muchos griegos o gentiles, y se convirtieron no pocas, para usar la expresión de Pablo, no pocas mujeres nobles. Así que tenemos una iglesia compuesta por algunos judíos, bastantes gentiles, y dentro de esos gentiles había no pocas mujeres nobles. Seguramente esto ayudaba a tener ciertos recursos a la iglesia. Pero se produce un gran tumulto. Los judíos que no han creído empiezan a promover tumultos, y al final Pablo tiene que abandonar esta ciudad. Y tiene que dejar la iglesia, una iglesia que ha fundado hace poquito. Así que él se va de Tesalónica con una carga, diríamos, pastoral tremenda en el corazón. ¿Qué va a pasar con esta iglesia? ¿Qué va a pasar? Os leo algunas frases del capítulo 3 para que veáis lo que hay en el trasfondo de la carta. Capítulo 3, versículo 1, dice: Pablo ya ha llegado a Atenas, dejó Tesalónica, ha hecho el recorrido, dice: por eso, no pudiendo aguantarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, Pablo y Silas, que le acompañaban. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para afianzaros y animaros en vuestra fe, y que nadie se deje perturbar por estas pruebas, porque vosotros mismos sabéis que a esto estamos destinados.
cuando estábamos con vosotros, os advertíamos que íbamos a pasar por pruebas. Y así sucedió, como bien sabéis. Por eso también yo, fijaros cómo se expresa Pablo. Yo, no pudiendo soportarlo más, envié a Timoteo para que me informara acerca de vuestra fe, pues temía que os hubiera engañado el tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Pero cuando Timoteo regresó, nos trajo buenas noticias de vuestra fe y amor. Nos contó que siempre tenéis un buen recuerdo de nosotros y que deseáis vernos como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados al saber de vuestra fe. Y es en esta circunstancia cuando Pablo, no pudiendo todavía ir, les escribe esta carta. Y ahora vamos a leer el capítulo 1, que es breve, son 10 versículos, y vamos a entender por qué Pablo les dice lo que les dice. Si ahora recordamos esta historia, ¿no?, de la fundación de la iglesia, Pablo tiene que marchar, la preocupación de Pablo en Atenas pensando en ellos, recibe las noticias y entonces les escribe esta carta. Dice así, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones. Nos acordamos sin cesar delante de Dios nuestro Padre de los actos de vuestra fe, del trabajo fruto de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también acompañado de poder en el Espíritu Santo y con profunda convicción. Bien sabéis que cuando estuvimos entre vosotros, nuestro comportamiento fue para vuestro bien. Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros en el Señor, pues recibisteis la palabra con el gozo que da el Espíritu Santo, aún en medio de grandes dificultades. De esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de vosotros, la palabra del Señor ha sido divulgada, no solo en Macedonia y Acaya, sino más allá. Vuestra fe en Dios se ha extendido por todas partes, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos mismos hablan de lo bien que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al que resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra del castigo venidero. Así que aquí tenemos un cuadro, un dibujo de una iglesia que en la expresión de Pablo ha pasado el test, estaba muy preocupado, pero viene Timoteo, le da noticias y digo, no, el Evangelio ha arraigado en nuestros corazones. Y empieza a describir las características de una iglesia viva, de una iglesia fiel. En primer lugar, ¿cuáles serían características importantes de una iglesia viva? Y vuelvo al verso 3. Si lo tenéis delante, podemos hablar de 3 características importantes de una iglesia viva. En primer lugar, nos acordamos sin cesar delante de Dios nuestro Padre de los actos de vuestro amor o de las obras de vuestro amor. ¿Cómo sabía Pablo que esta era una iglesia viva? Porque tenía una fe que se manifestaba en obras, en acciones que mostraban que realmente Dios era el Señor en sus corazones. ¿Sabéis que muchas veces hemos puesto como antagónicas la fe y las obras? En cuanto a la salvación, sí, nada puede hacer las obras para salvarnos, solo Cristo, solo la fe en Jesús. Pero el creyente vive en fe haciendo las obras de Dios. Estamos llamados a obrar, y lo que ellos hacían y cómo ellos vivían estaba manifestando que realmente su fe era una fe auténtica.
Era una iglesia que estaba en un contexto de persecución. Los cristianos no lo pasaban bien, los menospreciaban otros, pero ellos seguían firmes en la fe. Esta acción estaba mostrando, evidenciando que ellos tenían una fe genuina. ¿Es posible que haya una iglesia muerta? No debería, pero en Sardis el Señor le dice a la iglesia de Sardis: Sardis, tienes nombre que vives, pero estás muerta. En cambio, el creyente auténtico manifiesta la vida de Dios en aquello que hacemos. Cuando amamos, cuando damos testimonio del Señor, cuando nos conducimos de una manera correcta en la vida. Muéstrame tu fe, diría Santiago, por tus obras, ¿verdad? Hay una segunda idea también importante. En segundo lugar, se veía las obras o los actos que estaba leyendo de aquí de vuestra fe. Se ve también el trabajo fruto de vuestro amor. ¿Qué diferencia hay? ¿No hemos hablado ya de que la fe obra? Aquí el apóstol Pablo, cuando habla de, no recuerdo ahora cómo traduce Reina Valera del 60, y igual alguno lo tiene en la mano, aquí traduce trabajo fruto de vuestro amor. Aquí la idea es que esta fe genuina que obra, además es una fe que se muestra en el sobreesfuerzo. Aquí trabajo no es cualquier trabajo, no es hacer cosas, sino la disposición, diríamos, hasta el agotamiento por amor al Señor. Es caminar la segunda milla. Es un trabajo duro, ¿no? Que surge ¿de qué? Del amor a Dios. Cuando veo no solo lo que hacéis, sino cómo os esforzáis, no para salvaros, sino cómo os esforzáis por amor a Dios, esto está evidenciando también vuestra genuina conversión. Era el desear y el procurar el bien de los demás a una costa de la propia comunidad. ¿Por qué? Por amor a otros. En tercer lugar, dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Una esperanza que persevera. Qué interesante que Pablo aquí está mencionando lo que en la teología se conoce como las tres virtudes capitales: fe, esperanza y caridad. Lo que pasa es que la caridad ya no se entiende como se debe entender. Amor, ¿no? No es dar una limosna, es expresar el amor. Fe, esperanza y amor. Pero fijaos que es una esperanza que promueve la constancia. Ellos están pasando por situaciones difíciles. Pablo lo ha recordado y lo hemos leído, ¿verdad? Cuando estábamos con vosotros, os advertíamos que íbamos a pasar por pruebas, y así sucedió. Bueno, ¿cómo podemos resistir las pruebas en los momentos difíciles? Porque hay una esperanza, hay una visión no solo del presente, sino del futuro que nos espera, de las promesas que Dios nos ha dado como pueblo suyo. Y esta esperanza promueve la constancia, la perseverancia en nuestra vida de fe. A veces nuestro ánimo se debilita. ¿Dónde miramos? Recuerda las palabras de Jesús. Recuerda las promesas de Jesús. Recuerda que Él vuelve pronto. Está tardando un poco. Bueno, porque para el Señor un día igual a 1000 años, 1000 años igual a un día. Y esta espera es a fin de que aquellos que aún no conocen al Señor tengan la oportunidad de conocerlo. Y cuando nos reenfocamos, entendemos que es un tiempo difícil, pero es un tiempo de sembrar, de predicar el Evangelio, de que otros conozcan a Dios. Una iglesia viva es una iglesia que vive en la fe, que está sirviendo al Señor desde la fe. Es una iglesia con capacidad de sacrificio.
No hacemos lo que es cómodo. No le damos a Dios lo que sobra, sino que le damos a Dios en este trabajo, este trabajo que es un fruto del amor, es el que está dispuesto a sacrificarse. Viene a mi mente un texto del Antiguo Testamento, no recuerdo ahora la cita, pero es de David. Israel pasó una plaga muy grave, muy importante, y Dios le dio a David 3 opciones. No vamos a entrar en el detalle. David escoge la definitiva que, mira, prefiero caer en tus manos que en manos de los enemigos, ¿verdad? Así que Dios envió juicio sobre su pueblo y David empezó a orar. Y Dios detuvo la plaga, la enfermedad. Y David en aquel lugar dice, este es un lugar para dar gracias a Dios porque nos ha perdonado. Y ahí compró ese lugar para que fuese un lugar de adoración a Dios. Y el dueño del terreno le dijo, hombre, si va a ser para el Señor, yo te lo regalo. Y David dice algo muy importante. No voy a ofrecer al Señor sacrificio que no me cueste nada. Cuando amamos al Señor, la disposición del corazón es estar dispuesto a dar sacrificialmente. Y no estamos hablando de dinero, estamos hablando también de tiempo, estamos hablando de nuestras energías dedicadas al Señor. Así que una iglesia que tenía 3 características muy importantes. Y estas 3 características nos dice que evidenciaban que eran pueblo de Dios. Sabemos, hermanos, hablamos de Dios, que Él los ha elegido. Pero esto, ¿cuándo lo dice Pablo? Por eso le digo el capítulo 3 antes. Lo dice porque estaba en la duda. La palabra sembrada, la semilla sembrada, fructificará, se apagará. ¿Recordáis la parábola del sembrador? Y vuelvo a leer lo que os he leído antes del capítulo 3. Envié a Timoteo para que me informara acerca de vuestra fe, pues temía que os hubiera engañado el tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. ¿Recordáis la parábola del sembrador? Hay semillas que caen en el camino y vienen las aves y arrebatan. Y Pablo tenía esta duda, pero frente al informe de Timoteo dice, el informe me ha confirmado que vosotros habéis recibido el Evangelio de forma genuina en vuestros corazones. Y es lo que va a decir ahora justo, dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros solo en palabras, sino que llegó acompañado de poder en el Espíritu Santo y con profunda convicción. Os habéis rendido a la verdad del Evangelio. Habéis rendido vuestras vidas a la verdad del Señor. Es interesante que Pablo insiste en esta idea. Si tenéis la Biblia abierta, fijaos en el capítulo 2, versículo 13. Por ello, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios, es decir, cuando escuchasteis el Evangelio, no la recibisteis como palabra humana, sino como lo que es en verdad la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Escucharon el Evangelio, dijeron sí al Evangelio, y el Evangelio entró en sus vidas, transformó sus vidas y estaba dando fruto visible en ellos. Se manifestaba, por lo tanto, una evidencia de una iglesia viva, es que se evidencia que es una iglesia que pertenece a Dios. Es una iglesia que ha aceptado, ha recibido el Evangelio y el Evangelio está produciendo frutos y cambios sustanciales en su vida. Además, es una iglesia de buenos imitadores. Hay malos imitadores y buenos imitadores. Hay algunos que copian lo que otros dicen y repiten sin saber más, como los loros y los papagayos. Escuchas a este, está diciendo lo mismo, está repitiendo. Pero hay una imitación buena, sana y saludable, que es la que aquí nos dice. Dice así, leo el final del versículo 5. Bien sabéis que cuando estuvimos entre vosotros, nuestro comportamiento fue para vuestro bien. Es decir, Pablo tuvo una conducta que era ejemplar. Y ahora él dice, vosotros venisteis
ser imitadores nuestros y del Señor, pues recibisteis la palabra con el gozo que da el Espíritu Santo, aún en medio de grandes dificultades. Versículo 14 del capítulo 2. Fijaos cómo hay correspondencia entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Ahora leemos el capítulo 2, versículo 14. Vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis sufrido de parte de vuestros compatriotas las mismas cosas que ellos sufrieron de parte de los judíos. Una evidencia en una iglesia viva es que está imitando a aquellos que están caminando los caminos del Señor. Dice el apóstol Pablo en otro texto: sed imitadores de mí como yo de Cristo. La referencia final es Jesús. Las iglesias en Judea sufrían como sufrió Jesús, que fue llevado a la cruz. Las iglesias vivas siguen el modelo de Cristo. Siguen un modelo de compromiso. Buscan buenos referentes. Personas que viven el Evangelio. Se hacen compañeros de personas que viven el Evangelio. Y en tercer lugar, una iglesia viva imita, pero no solo imita, sino que se convierte en ¿qué? En un ejemplo para que otros les imiten a ellos. Básicamente es un proceso de discipulado. Alguien nos enseña, vemos cómo hace, vemos cómo actúa, nos acompaña, pero yo voy aprendiendo, aprendo y luego yo me convierto en discipulador. Dios no nos llama solo a ser discípulos, sino también discipuladores de otros. Versículo 7, fijaos. De esta manera, porque me estáis invitando a mí, estáis invitando al Señor, de esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Yo no sé cuántos creyentes había en esta iglesia, pero la cuestión no es el número. La cuestión es que el Evangelio había impactado de tal manera que se convirtieron en un referente. Tenían la suerte, eso sí, de que estaban en una ciudad importante y que las noticias corrían, ¿verdad? No es lo mismo a veces estar en Corinto, donde había mucho tráfico y las noticias corrían, que estar en otros lugares donde las noticias tardaban más tiempo en llegar, ¿no? Pero es interesante que ellos aprovecharon todos los recursos que tenían para extender el Evangelio hasta donde ellos llegaban. De forma que imitaron al Señor y por su vida fueron un ejemplo también para otros. Una iglesia viva es una iglesia ejemplar para otros. Y finalmente, es una iglesia en la que se manifiestan resultados. Versículo 8. Partiendo de vosotros, la palabra del Señor ha sido divulgada, no solo en Macedonia y Acaya, sino más allá. Vuestra fe en Dios se ha extendido por todas partes, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo aquí está hablando de una manera hiperbólica, porque Pablo siguió predicando, pero lo que decía es: llego a un lugar, voy a predicar el Evangelio, y algunos decían: ¿de esto ya hemos escuchado algo? Pues habían abierto camino también para otros. Era una iglesia que manifestaba resultado en un testimonio vivo de su fe y se extendía. Había llegado a regiones lejanas. Tesalónica está en Macedonia, está en el norte, digamos, en el sur de Bulgaria, pero el Evangelio había llegado a lo que era Grecia, hasta Atenas y hasta Corinto. Dice Macedonia y Acaya. Acaya es la parte donde la provincia de Corinto, donde encontramos a la iglesia de Corinto. Un cambio notorio. La pregunta es: ¿vivimos de una manera que es notorio que el Evangelio ha cambiado nuestra vida? ¿Provocamos preguntas a los demás por qué vives diferente? ¿Inquietamos a los demás con nuestro estilo de vida? Así que había testimonio, un testimonio vivo. En segundo lugar, fruto, y fijaos en la conexión, era un testimonio vivo de su fe, lo que había hablado en el versículo 3 que habíamos mencionado. En segundo lugar, había servicio. Su fe se manifestaba en el servicio. Versículo 9. Ellos mismos hablan de lo bien que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos al
servir al Dios vivo y verdadero. El trabajo de vuestro amor, servicio que nace del amor al Señor. Servían de corazón, adoraban a Dios a través del servicio. Y nos falta algo, nos falta la esperanza. ¿Qué hace la esperanza? ¿Cuál es el resultado de la esperanza? Versículo 9. Y esperar de los cielos a su Hijo, al que resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra del castigo venidero. Se manifestaba en una esperanza poderosa que les ayudaba a perseverar a la espera ¿de qué? De la segunda venida. La carta a los tesalonicenses es una de las cartas más escatológicas. Cuando pensamos en escatología a veces pensamos en Apocalipsis, pero tesalonicenses tiene la gran peculiaridad de que al final de cada capítulo hay una referencia a una iglesia joven. El apóstol Pablo dice, mira, que nunca os olvidéis de que el Señor va a venir. Así que estamos en este tiempo de espera, pero vamos a seguir perseverando en nuestra fe, vamos a seguir trabajando desde un amor que le lleva un trabajo generoso y desde una esperanza poderosa que nos sostiene firmes en el Señor. Esperamos de los cielos a Jesús con esperanza, porque Él nos libra del castigo venidero, salvos por gracia. ¿Cuál es la iglesia que Dios aprueba? ¿Cuál es la iglesia que Dios reconoce? Es una iglesia que tiene estas tres características principales: fe, esperanza y amor. Y esta iglesia seguro que es una iglesia que va a traer frutos importantes, una iglesia que tiene fe en el Señor, quiere crecer en fe, quiere crecer en amor, va a estar estudiando la palabra, va a ser una iglesia que va a trabajar por amor, va a ser una iglesia que va a amar a los demás, va a ser una iglesia, como hemos escuchado, que extiende su testimonio a otros, va a ser una iglesia que hasta se va a organizar. Pues claro que sí, ¿para qué? Para no quedarnos aquí, queremos avanzar más. Pero todo esto tiene que ser el resultado no de planificación humana, no de ejercicios humanos. Hay que poner sentido, pero tiene que surgir todo ¿de dónde? Versículo 3. Vuestra fe, vuestro amor y vuestra esperanza en el Señor. Así que muchísimo ánimo. Tenéis aquí todo el reto de un pueblo. Y yo sé que a veces me ha tocado viajar, a veces viajar a Guatemala. He estado en iglesias muy grandes de miles de personas, he estado en pueblecitos pequeños donde había empezado una iglesia, y sé lo difícil y lo complicado es cuando uno se siente que son pocos. Pero primero, aunque la luz parezca pequeña, nunca dejes que la luz se apague. En un tiempo de tinieblas como el que estamos viviendo, difícil y complicado, más importante que brille la luz. Y siempre recordar que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que muchísimo ánimo a seguir trabajando y llevando el Evangelio a Guarromán y a los alrededores. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros y quería dejaros estas palabras porque sois una bendición de Dios en este pueblo. Y si tuviera una botellita de agua, se me olvidó decir, si me quería... Me la llevo para... Voy a seguir.